licenciado en Filosofía, doctor en Derecho Canónico, subdirector del Instituto de Ciencias para la Familia, profesor de Matrimonio y Familia, autor de numerosas publicaciones sobre la dimensión antropológica y jurídica del matrimonio, una que es muy interesante y muy fácil de leer, bueno, fácil de leer no sé, pero sí, fácil de leer y muy interesante desde luego, ¿eh? Es Matrimonio y Familia, de la Revolución Real, escrito con el profesor Jorge Miras, y no voy a alargarme más en la presentación. Cedo la palabra. Bueno, yo agradezco la presentación y la invitación, no porque soy de la casa, llevo 30 años en la universidad, aunque esté en una facultad que no es la de teología, pero que no somos ni incompatibles ni opuestos. Derecho canónico y teología somos facultades hermanas, lógicamente. Y agradezco también que la presentación haya sido breve. Esta sesión va a ser la he visto como una clase, no como una conferencia. Y para mí es difícil porque el título, Sínodo sobre la familia, : retos y perspectivas, es el llamado título trampa. Aparentemente, en un primer momento dices, vale, hombre, algo sé del sínodo y algo sé de la familia. Pero después te das cuenta que sínodo sobre la familia, retos y perspectivas es pasado, presente y futuro de todo un mundo que es omnipresente, porque por todos lados aparece matrimonio y familia. Entonces, lo que he decidido en mi, no sé si decir audacia o falta de proporción, lo que he decidido es procurar dar una visión sistemática de todo. Eso significa que los temas quedarán fundamentalmente esbozados y que luego pues podemos hablar sobre alguna cosa, y eso significa también que no se puede entrar obviamente a todas las cuestiones que hay, tanto desde el punto de vista antropológico, o jurídico, o teológico, pastoral, sociológico, de relación entre la sociedad civil y la Iglesia, del matrimonio como pacto, el matrimonio como institución y su reconocimiento en unos ámbitos y otros, la evolución última de la sociedad y de los ordenamientos civiles en este aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar sobre el origen de la convocatoria de los sínodos, las asambleas sinodales sobre el matrimonio y la familia. Como saben, el Papa Francisco decidió convocar un sínodo extraordinario en octubre de 2014 y que se titula Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Y después, un año después, en octubre de 2015, un sínodo ordinario. ¿Qué quiere decir sínodo extraordinario? Sínodo extraordinario quiere decir que asisten, si no recuerdo mal, los presidentes de las conferencias episcopales y de los organismos de la curia competentes, más algunas personas designadas por el Papa. En este caso me parece que vienen también de iglesias ortodoxas. En fin. En el sínodo ordinario, en cambio, van algunos representantes de cada conferencia episcopal designados por los propios obispos de esa conferencia episcopal. Por lo tanto, la extraordinaria no es porque haya más gente, al revés.
La extraordinaria es porque no la componen un montón de obispos de todos los lugares designados por las conferencias episcopales, sino que sobre un tema concreto que decide el Papa y con, podríamos decir, en lenguaje coloquial, top, ¿no? Desde el punto de vista cronológico, parece que el asunto viene del cónclave. En el cónclave, no sé si ya en el que se eligió a Benedicto XVI, pero sí parece que en el que se eligió al Papa Francisco, bueno, no en el cónclave, sino antes, en el periodo de ese vacante, las congregaciones generales que tenían los cardenales, hablaron, por lo visto, bastante de esto. Así como fueron los propios cardenales en esas congregaciones generales los que sugirieron dentro de las líneas de futuro un G8, es decir, un grupo de cardenales de la Iglesia Universal que tuvieran parte, que intervinieran, por no decir que hicieran contrapeso a la curia romana, que el aspecto de centralización de la Iglesia estuviera un poquito contrapesado por no ya la periferia, sino la universalidad de la Iglesia. Bien, el Papa Francisco, en cualquier caso, asumió la cuestión del G8 y enseguida nombró ese grupo de 8 cardenales para asistirle en lo que a él le pareciera bien. Y después asumió también el tema de estudiar de nuevo la pastoral en torno a matrimonio y familia. No sé si fue su sugerencia de aquellas congregaciones generales o decisión personal suya, o si salió del propio, me parece que salió de la propia reunión del G8, la primera reunión del grupo de 8 cardenales, convocar un sínodo extraordinario primero y luego un sínodo ordinario. A eso se añadió que este mes de febrero pasado hubo un consistorio de cardenales, una reunión del Papa con los cardenales que pueden asistir buenamente y en la que se suele también dar a conocer los cardenales nuevos que el Papa ha nombrado. Y en ese consistorio de cardenales hubo una exposición sobre matrimonio y familia y la pastoral de matrimonio y familia del cardenal Casper, cardenal emérito de la Curia Romana, alemán de nacionalidad, que, de acuerdo con las líneas generales de los obispos alemanes desde hace por lo menos 40 años, de los años 70 u 80, en todo caso, a la vez que planteaba diversas cuestiones y en una conferencia extensa, pues habló también de la cuestión de los divorciados vueltos a casar y la posibilidad de recibir la comunión o de que fuera de alguna manera reconocida una segunda unión, etc. Eso levantó sobre todo mucho movimiento en la prensa. A continuación escribió un libro que fue filtrado, que levantó más movimiento. El cardenal Miller, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues tuvo una entrevista extensa y luego ha publicado un libro en la BAC que se llama La familia de la esperanza, que es una entrevista del director de la BAC a Miller sobre todo el tema de la familia. En cualquier caso, hay que tener claro que es un tema muy concreto, que no me apetece decir puntual, ¿no? Concreto, circunstancial, y que siendo importante para la pastoral de matrimonio y familia, sin embargo, se debe enmarcar en un contexto, por eso, amplísimo, como es el de este tema. A continuación, la Secretaría del Sínodo envió un formulario
sobre todo a las conferencias episcopales, que a su vez pasaron a las diócesis, etc., y también pues, a los consultores de la Santa Sede, a las universidades, etc., universidades pontificias o universidades de estudios eclesiásticos, y algunos expertos también, un formulario que no era ni una mera consulta de opinión, ni una encuesta, ni un referéndum, sino que se pedían datos reales de lo que ocurría en el mundo católico. ¿Qué pasa con la doctrina de la Iglesia? ¿Cómo se conoce y cómo es vivida o no es vivida? ¿Cuáles son las dificultades que hay? Etcétera, etcétera, etcétera. También esto levantó polvo, porque algunos medios de comunicación quisieron verlo como una especie de referéndum para ver qué pensaba la Iglesia. No tiene nada que ver con el asunto. Podríamos preguntarnos qué sentido tiene un sínodo, mejor dos sínodos, sobre la familia cuando existe el sínodo del año 81. Y es bueno, son 30 años, sí, pero hay una exhortación apostólica Familiaris Consortio que es realmente extensa y, hombre, no omniabarcante, pero sí bastante exhaustiva. Creo que, y esto ya es una interpretación mía no gratuita, porque me parece que la tengo alimentada por las fuentes de las que me he nutrido, pero claro, yo no soy la mente del Papa, ¿no? En todo caso, sí es claro que él ha dicho que lo que quiere es que surja la realidad tal como es y surjan los problemas tal como están. De manera que este sínodo extraordinario de octubre del 14 tiene como objetivo levantar toda la problemática en torno a matrimonio y familia desde el punto de vista de la pastoral. Y el sínodo de 2015 tendrá como objetivo responder. Estos tienen, por así decir, que levantar preguntas y facilitar el material sobre el que luego trabaje el sínodo ordinario. Después de recibir los formularios de todo el mundo, la Secretaría del Sínodo ha hecho un documento de 150 puntos, unas 45 páginas, que se llama Instrumentum Laboris. Es el instrumento de trabajo, el borrador de... No el borrador de trabajo, sino un instrumento de trabajo propiamente para este sínodo de octubre. Tiene 3 partes. La primera es comunicar el Evangelio de la familia hoy. Conocimiento y recepción de la Sagrada Escritura y del Magisterio, Evangelio de la familia y ley natural, familia y vocación de la persona en Cristo. 3 cosas clave. Insisto, hay que tener en la cabeza que la intención del Papa no es recoger textos profundos o hacer un nuevo texto profundo de fundamentación. Solo Juan Pablo II, en sus años de pontificado, escribió o habló, sus discursos y escritos sobre matrimonio y familia significa más de 1/3 de todo el magisterio desde el año 0 hasta ahora. Si alguno conoce el Enquiridium del Instituto de Ciencias para la Familia sobre textos de matrimonio y familia, me parece que son 11 o 12 volúmenes, y de ellos, pues más de la 1/3 parte son Juan Pablo II. O sea, material ciertamente hay. Lo que interesa mucho es ver, bueno, ¿qué pasa? Hay un gap, hay una diferencia, hay una contradicción a veces entre la doctrina de la Iglesia, lo que se sabe o cómo se conoce la doctrina de la Iglesia entre los fieles y cómo luego es vivido y transmitido.
estos son los objetivos, me parece a mí, de estos sínodos. ¿Cuáles son las cosas que están de fondo, ¿no? Acabo esta introducción. No, perdón, se me ha olvidado decir cuál era la segunda y la tercera parte del Instrumentum Laboris. La segunda parte es la pastoral de la familia frente a los nuevos desafíos. Y la tercera, la apertura a la vida y responsabilidad educativa. Es decir, es un sínodo directamente problemático, que lo que quiere es atacar los problemas, agarrar los toros por los cuernos y enfrentarse a ellos más desde el punto de vista de soluciones pastorales que desde el punto de vista de construcciones teóricas, que hay muchísimo y muy bueno. Dentro de la pastoral de la familia frente a los nuevos desafíos, pues están diversas propuestas actuales, responsabilidad de los pastores, preparación al matrimonio, piedad popular, espiritualidad familiar, acompañamiento, testimonio de belleza de la familia. Luego los desafíos pastorales de la familia, crisis de fe, situaciones críticas internas, presiones externas a la familia, algunas situaciones particulares. Y después las situaciones pastorales difíciles, en las que se recogen muchos tipos de situaciones pastorales difíciles, y un último punto sobre las uniones entre personas del mismo sexo. La parte tercera, sobre la apertura de la vida y la responsabilidad educativa, son, una vez más, los desafíos pastorales, ¿no? Conocimiento y recepción del magisterio, sobre esto, algunas causas, sugerencias pastorales, la praxis sacramental, promover una mentalidad abierta a la vida. Eso es el primer capítulo. Después viene la descripción de qué es lo que ocurre. El desafío educativo en general y la educación cristiana en situaciones familiares difíciles y ya está. Entonces, ahora quería hablar un poco de qué es lo que está pasando o cuáles son las causas de la crisis, teniendo en cuenta, primero, que estamos hablando de un periodo amplio, segundo, que estamos hablando de fenómenos o de situaciones o de circunstancias muy dispares. La Iglesia es universal y la Iglesia en África tiene unos problemas distintos que la Iglesia en los países nórdicos de Europa, que la Iglesia en Latinoamérica o que la Iglesia en Asia Central o que los países árabes, por ejemplo. Por tanto, siempre estamos hablando de unas situaciones que a veces son muy enormemente distintas, ¿no? Y además eso, de un fenómeno amplio en el tiempo. Quizá más bien, aquí a lo que nos referimos es a la crisis de matrimonio, crisis conceptual de matrimonio y familia en la cultura de la posmodernidad. O sea, en los países avanzados y tradicionalmente cristianos. Yo creo que tenemos claro que lo que está en juego hoy en la parte occidental de la humanidad y por su influencia en todo el resto es la propia noción de matrimonio y familia. No es simplemente una consideración sacramental del matrimonio entre los cristianos, que es importante, y que es importante plantearla bien y recuperarla bien, sino también el reconocimiento del ser propio del matrimonio y la familia. Es decir, hay un desplazamiento del concepto del matrimonio, un corrimiento, podríamos decir, que va desde lo que es objetivo y por tanto necesario. Por ejemplo, hay varones y hay mujeres y son dos versiones distintas, iguales en dignidad pero distintas en la modalización del ser humano. Pues desde lo que se ve como necesario hasta lo subjetivo. Desde
y desde lo objetivo hasta lo opcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la crisis del matrimonio se fundamenta en crisis de otras cosas. Por ejemplo, la confrontación entre libertad subjetiva versus verdad objetiva, o entre persona trascendente versus individuo inmanente, o amor comprometido versus amor retenido o sostenido, la dimensión sexual de la persona versus elección de un elemento del propio cuerpo o de la propia sexualidad, la complementariedad versus la autonomía de la soledad, o el desarrollo perfectivo versus la dinámica de opción. Es muy distinto entender la libertad como un proceso de perfeccionamiento según aquello que es acorde a lo que es la propia persona, la riqueza ontológica y en su caso sobrenatural de la propia persona, a entender la libertad simplemente como la cantidad y la amplitud de la opción. También los conceptos de entrega, compromiso, deuda, relación y justicia, que hacen referencia a futuro, versus al hecho actual. Hay una especie de valoración omniconstituyente y exclusiva del presente. También unidad sustancial versus dualismo o dispersión, o incluso monismo materialista, sin más. No hay materia y espíritu, hay materia y por tanto hay necesidad y a la vez hay autonomía plena del sujeto para organizarse y organizar su propia materia, su propia corporeidad, como le parezca. También el concepto de la generación de los hijos versus realización de la pareja. O sea, hay temas que tienen que ver con el concepto de persona, con el concepto de libertad, con el concepto de sexualidad, con el concepto de amor, con el concepto de compromiso, con el concepto de verdad y además los específicos de la dimensión esponsal de la persona humana y de la dimensión conyugal del matrimonio. En el campo de la moral, la quiebra de la unidad sustancial se traduce en el relativismo moral. Si no hay una verdad que ancle, si no hay una verdad objetiva, entonces mi Dios es mi voluntad. Yo soy quien establezco el bien y el mal y nunca se puede decir para nadie que una cosa sea buena o mala. Todo será siempre relativo. De ahí la concepción de una libertad como pura opción. La libertad consiste en poder hacer literalmente lo que uno quiera, porque la libertad es la que constituye el bien. Lo que yo decida será lo bueno. Nada me mide. Claro, eso aplicado a las cuestiones de matrimonio y familia ha llevado a la ideología de género. Es decir, esa ruptura de la unidad en el ser llevada al extremo, aplicada a la unidad de cuerpo y espíritu y a la realidad de varón y mujer, pues lo que significa es, 1, somos seres puramente materiales, 2, no existe sexo, ni biológico, ni psicológico, sino existen simplemente conductas culturales. 3, el hombre tiene que dominar a la naturaleza y la diferenciación sexual, la diferenciación entre varón y mujer ha sido un invento del varón en el inicio y ha constituido la primera alienación para la mujer. Por lo tanto, para destruir esa alienación hay que acabar con la diferenciación sexual. Esto es la ideología de género. No es más o menos un feminismo radical. No existe ni varón ni mujer. Existe una cosa que es la sexualidad, que cada uno se organiza como quiere y cuando quiere. Entonces, uno es lo que quiere. Uno puede ser varón heterosexual o varón homosexual, mujer heterosexual o mujer homosexual, uno puede ser bisexual, uno puede ser transexual, uno puede ser lo que quiera y cuando quiera, en cualquier momento. Y por tanto,
establecer una verdad sobre este tema es dogmático. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si eso se mantiene así y sigue y pasa al ordenamiento civil y se impone el pensamiento único, entonces mantener que existe varón y mujer será una herejía civil. Quiero decir, será perseguido o será prohibido enseñarlo o lo que se quiera, ¿no? Ya hay cosas que van en esa línea. ¿Qué ocurre, en cambio? Si tomamos las cosas desde la realidad, sin prejuicios, nos encontramos con que el matrimonio se basa sobre dos presupuestos antropológicos específicos, que son la alteridad y la heterosexualidad. El principio de la alteridad, pues quiere decir uno y otro. O sea, uno no puede casarse con uno mismo. No sé por qué se han reído. Miren qué noticia. Una mujer contrae matrimonio consigo misma en Holanda. Una mujer, Jennifer Hoos, estudiante holandesa de 30 años. Entre 300 y 400 personas asistieron a la ceremonia, oficiada por el concejal de cultura de esta ciudad holandesa, y en la que prácticamente todo se desarrolló como en una boda civil normal, pero con un único contrayente. Claro, es como si uno dijera, todo se desarrolló como en una final del Mundial de Fútbol, pero sin balón. Y bueno, algo falla, ¿no? En el momento del sí, la joven se juró fidelidad a sí misma. ¿A quién iba a jurarla? Y respeto a las obligaciones de cuidado que ello supone. ¿Quieren saber qué es lo que, suponiendo que estuviera de buena fe, qué es lo que ella pretendería estar añadiendo a su propia situación? La única diferencia fue que en lugar del tradicional intercambio de anillos entre los contrayentes, solo hubo una alianza. Contó como testigo ¿de qué? Claro, ¿cómo podía atestiguar si era de sí misma para sí misma? Pero bien, contó como testigo con una amiga de la novia y una niña actuó de dama de honor. La firma del acta de matrimonio por la novia, el concejal y la testigo cerró la celebración. No sé si eso querrá decir que el concejal acabó casado con la novia. Pero, y a continuación, dice, fíjense, aunque la boda es extraoficial, la artista contará con un acta de matrimonio que no constará en los registros municipales. O sea, al final, esto no es nada y te damos un papel. Y hacemos todos el paripé. Hombre, no es que le falte seriedad, es que es contradictorio. Pero en fin, es de lo poco que nos queda por ver en el campo de matrimonio y familia. Porque frente a la alteridad está, por un lado, el uno consigo mismo y por otro lado, el más de dos. De eso ya hay experimentos e inventos. Bien, la alteridad y la heterosexualidad. La heterosexualidad como oferta de la naturaleza, es decir, como estructura del ser humano. Parece que la persona humana existe como varón y mujer. Aquí tratamos de ver datos, ¿no? Parece que existe el ser humano varón y el ser humano mujer. Iguales en cuanto a ser personal,
diversos en cuanto al modo de ser persona. Esto es una broma. Es un famoso texto sobre computadoras y ordenadores. Cuando aparecieron los computers, hubo una discusión, lógicamente, si debían ser traducidos al castellano con un término masculino o femenino. Lo cual se resolvió, como suele ser habitual, con dos comisiones, una de mujeres y otra de hombres. El grupo de varones juzgó que los nuevos aparatos debían denominarse computadoras y ser tratados con el género femenino. ¿Por qué? Se les pedía 4 razones. Una, nadie excepto el creador conoce su lógica interna. 2, el idioma nativo que usan para comunicarse con otras computadoras es incomprensible para los demás. 3, incluso tus más pequeños errores son almacenados en la memoria durante largo tiempo para una posterior recuperación. Y 4, tan pronto depositas tu confianza en una, te encuentras gastando la mitad de tu sueldo en accesorios para ella. Las mujeres por su cuenta deliberaron y en cambio opinaron que debían denominarse ordenadores utilizando el género masculino por los siguientes motivos. Primero, porque para conseguir su atención antes hay que seguir estrictamente los pasos que te van marcando. Después, porque a pesar de manejar muchos datos siempre se encuentran desconcertados. Luego, porque se supone que están para ayudar a resolver problemas, pero la mitad del tiempo el problema son ellos mismos. Y por fin, porque tan pronto depositas tu confianza en uno, te das cuenta de que incluye un montón de programas que no necesitas y carece de otros absolutamente imprescindibles. Ya sé que ganaron las mujeres. Por lo menos en España los computers se llaman ordenadores. En Latinoamérica se suelen llamar computadoras, pero no sé si tiene relación con esto. Bien, existe el ser humano como persona y mujer. Existe la complementariedad entre varón y mujer. Es decir, esas diferencias en el modo de ser persona tienen una capacidad enriquecedora, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Existe una inclinación natural entre ambos sexos. Existe la posibilidad de un amor personal específico en cuanto diferenciado sexualmente, varón con mujer y mujer con varón. Y existe la posibilidad de constituirse en principio común de generación de nuevas personas. Estas 5 afirmaciones no son juicios de valor, son datos. No le podrán gustar más o menos, pero la naturaleza ofrece esto como dato. Bien, pues el tipo de unión entre 2 personas a propósito de estos 5 hechos es lo que llamamos matrimonio. La alteridad supone el hecho de que el matrimonio tenga que ser constituido en un pacto conyugal, es decir, en un momento en que uno y otro, varón y mujer, se dan y reciben como esposos, es decir, inician o establecen un tipo de relación nueva y distinta, por el que cada uno pasa a ser realmente del otro. Por eso la causa del matrimonio es el pacto conyugal o la boda, que está formada por el consentimiento mutuo expresado delante de los testigos. A la vez, esa unión tiene unas propiedades y fines. Claro, una unión en la que el varón se da a la mujer y la mujer se da al varón, como cada uno se posee a sí mismo, significa, por un lado, que solo puede ser un varón con una mujer, por la sencilla razón, porque no hay un varón que tenga 3 virilidades, ni una mujer que tenga 5 feminidades. La sexualidad no son características del cuerpo, sino una dimensión de toda la persona. Y por tanto, el varón, cuando contrae matrimonio, se da en lo que es como varón. Y eso solo puede hacerlo una vez porque solo es un varón.
y la mujer se da en lo que es como mujer, y eso solo lo puede hacer con un varón. Es la unidad. Y la otra es la permanencia o la indisolubilidad. ¿Por qué? Porque uno no puede darse enteramente como persona masculina o como persona femenina si no entrega su biografía, es decir, su desarrollo temporal. Uno no puede decir, te quiero tanto que me entrego a ti mientras no encuentre nada mejor. Se puede decir eso, lo que no se puede es aceptar eso como una voluntad matrimonial. El darse plenamente como persona en lo que es, no de modo absoluto y radical, ontológico, sino como persona masculina o femenina, supone la totalidad del recorrido biográfico. Y esa es la indisolubilidad. Por eso se llaman propiedades esenciales, porque esa unión exige eso, lleva consigo eso, no puede darse sin eso. ¿Por qué? Por el tipo de sujetos que conforman la unión, que son persona masculina y persona femenina, dándose precisamente en ese aspecto. ¿Cuál es la esencia de ese matrimonio? La esencia de ese matrimonio es el vínculo, o si quieren la conyugalidad, el ser cónyuges. O si quieren los dos esposos, en cuanto tales. Fulanito y menganita, en cuanto coposesores, el uno del otro, como varón y mujer. Eso es la esencia del matrimonio. ¿Y los fines? Los fines, si el fin es el bien, bien, propiamente bien, solo son las personas. O sea, amables solo son las personas. Todo lo demás puede ser medio para. Hombre, uno puede decir, si aceptamos que el amor es buscar el bien del otro por delante del bien propio, solo tiene razón de amor, exigencia de amabilidad, el ser personal. Uno puede decir, yo amo los perros calientes o las hamburguesas. Evidentemente no quiere decir, pongo su bien por delante del mío. Uno puede amar a su perro, pero relativamente, o sea, no es lo mismo. Es una analogía bastante floja, por estupendo que sea el perro. Solo las personas tienen esa exigencia de la amabilidad, del ser dignos del amor. Y por lo tanto, los fines del matrimonio tienen que ser aquello que atañe a la persona. ¿Qué atañe a la persona en el matrimonio? Pues el otro sujeto, que es persona, obviamente, y los sujetos que puedan venir, que son los hijos. Por eso el fin del matrimonio son el bien de los cónyuges y la prole. Esa relación, que es una relación antropológica, o sea, uno pasa a ser cónyuge, del mismo modo que uno es hijo, o es hermano, o es padre, o es madre. Bueno, pues que uno es hijo cuando nace. Bueno, por eso empezar a ser cónyuge es todavía más rico ontológicamente, porque se establece una relación en el ser, pero no viene dada por la sangre, que ya es mucho, sino que es una conjunción de naturaleza y libertad. La naturaleza ofrece la alteridad y la complementariedad, y la libertad, a través del don de sí, engancha varón y mujer concretos. Por eso para mí el principal parentesco es la conyugalidad. Antes que la paternidad, antes que la maternidad, antes que la filiación, antes que la fraternidad, antes que cualquier otra cosa. Y me parece que es claro. Y por eso los hijos tienen, por así decir, derecho a provenir de la conyugalidad de sus padres. Eso no quiere decir, obviamente, que cuando un niño ha nacido se le distinga, porque sus padres no sean cónyuges. Lo que quiere decir es que la plenitud de la paternidad y de la maternidad está vinculada a la conyugalidad. Bien, en definitiva, hay una base antropológica, hay un pacto conyugal que surge de esa realidad antropológica y que tiene una causa, una esencia, unas propiedades y unos fines propios. Hay un momento genético de esa relación particular
que es una sociedad, núcleo de la sociedad civil y núcleo de la sociedad eclesial. Esa relación que tienen es de justicia, y aquí hay que deshacer un equívoco fácil. Y hombre, la justicia y el derecho es distinto y contrapuesto al amor y al hecho. Negativo. La justicia es dar a cada uno lo debido. Cuando uno se ha comprometido a darse en el futuro, y ha comprometido el futuro en un acto de presente, pues a eso se llama una relación de justicia. Es decir, asumo mi entrega futura como deber. O sea, yo en el presente puedo dar el presente. Una cosa es que yo a ustedes les dé esta sesión. Que no se preocupen, que ya queda poco. Otra cosa es que yo me comprometa a venir todos los días a lo largo de un año a dar una sesión. Si yo me comprometo a eso, ¿cómo se llama ese compromiso desde mi punto de vista? Pues habla como quiere. Deber, título de justicia, lo que sea, ¿no? Pero evidentemente lo he entregado en un acto de presente. Tampoco es tan difícil. Si yo tengo un Mercedes-Benz y lo vendo, mañana no puedo ir y decir, oye, que cojo el coche. No, es que no es tuyo. Bueno, es que yo te lo vendí ayer. Sí, bueno, pero me lo has dado y ya está. Bien. Y todo eso a la vez es elevado por Cristo al plano sobrenatural y por lo tanto al plano de la vocación a la santidad y al plano de una misión peculiar del matrimonio y de la familia ad intra respecto a la familia y ad extra respecto a las demás familias, tanto en el orden eclesial como en el orden civil. Hitos, pues diría que la vocación es el itinerario del amor y este es la línea de continuidad. Lo que se trata al final es de saber qué hacemos para enseñarle a una persona a amar y a descubrir el sentido vocacional de su amor desde el principio, desde la infancia hasta el final. Dice, hasta la muerte, pues eso, hasta la muerte. Eso supone, por un lado, preparar para el noviazgo, es decir, enseñar el verdadero ser y el verdadero obrar del noviazgo, aprender qué es el amor esponsal y aprender a querer, por una parte. Después está la realización del matrimonio, en el momento del pacto conyugal, de la boda, en el que también es necesario el ser, es decir, el ser capaz de casarse, el poder casarse, y el obrar, ¿no? El querer con voluntad libre. Y después está el acompañamiento posterior y formación permanente. Y también aquí hay que considerar lo que significa ser cónyuges, por un lado, y a la vez aprender a obrar en el ámbito de matrimonio y familia. Esos son los tres hitos del amor desde el punto de vista de la esponsalidad, ¿no? En el caso del matrimonio, la preparación del noviazgo, la realización del matrimonio y la vida matrimonial. Vamos al final, retos y desafíos de los sínodos. Pues vamos a ver, por un lado el reto cultural, el desafío cultural, o si quieren, la batalla cultural. O sea, la lucha por los términos. No se trata de imponer, sino de llamar a cada cosa por su nombre y respetar su ser propio. Hay una lucha por los términos. O sea, ¿qué han pretendido los lobbies homosexuales? No evitar la discriminación. Lo que han pretendido es que su unión sea reconocida como matrimonio mismo. Ni siquiera una equiparación, sino lo mismo. ¿Por qué? Porque el logotipo del matrimonio vende. Hay una batalla cultural. ¿A qué se llama amor libre? O, por ejemplo, en los formularios estos del sino, de algunas conferencias episcopales, al hablar de la ley natural, dice, bueno, es que muchas veces nuestros fieles, por natural, entienden lo espontáneo. Lo espontáneo entienden que es lo que ellos quieren. Y en las cosas de conciencia entienden que nadie debe intervenir. O sea que
se entiende por natural exactamente lo contrario de lo que es la ley natural. La batalla cultural, la batalla o el desafío teológico, a propósito de la verdad natural y de la verdad sobrenatural, para que, por un lado, salga todo lo que hay actualmente y, por otro lado, se den las armas para discernir lo que es y lo que conviene. Después, el desafío pastoral, que es el más fuerte y la perspectiva subrayada muy claramente por estos sínodos, que es el reto de la transmisión de la propia doctrina a los fieles y también de darles los medios para que puedan adecuar su vida a las exigencias de su fe. Luego, el desafío social, que es hacer descubrir en la sociedad civil los valores del producto, mostrando la relevancia social del matrimonio y de la familia como parte del bien común, no como una realidad confesional que los católicos necesitamos por alguna cosa extraordinaria, porque somos muy antiguos o porque... Después, el desafío ecuménico e interreligioso, de buscar sinergias con otras confesiones religiosas, con otras religiones y solucionar diferencias. Y después, el desafío mediático, es decir, el desafío del tercer sínodo, ¿no? El sínodo de los medios de comunicación. Ese es ese quinto poder, no por nada, ni mucho menos porque sean malos los medios, sino porque buscan, al menos en la presentación formal, lo actual, lo nuevo y lo sorprendente. Entonces hay que contar con esa especie de tercer sínodo en paralelo, que será el acompañamiento de los medios de los medios de comunicación en todo este tiempo hasta entrado 2016, cuando el Papa promulgue la exhortación apostólica después del sínodo ordinario, unos meses después del sínodo ordinario. O sea que no hay que alarmarse. Una cosa es lo que digan los medios, otra cosa es qué está pasando en el sínodo, ¿no? Y qué está pasando en la Iglesia. 3 breves consideraciones finales. Primera, el tema de los divorciados vueltos a casar significa una de las múltiples necesidades pastorales que hay que atender más y mejor. Pero no es el único tema, no es el más importante, no va a cambiar sustancialmente. Segundo, la actuación de los fieles en cuanto fieles y en cuanto ciudadanos, y especialmente la coherencia en el modo de vivir su fe, serán el mejor camino, si no el único, para la recuperación del prestigio del amor comprometido, fiel y abierto. Al final, la vida vivida en positivo tiene una fuerza que ningún argumento puede aportar. Y en tercer lugar, opino que conviene ser optimista. No ya por la esperanza cristiana, como si fuera una especie de nube que lo envuelve todo, sino porque no podemos ser tan presuntuosos de pensar que la historia se acaba con nosotros o que la historia se instala en avances y progresiones definitivas. Porque lo que surge de la naturaleza es corcho, y el corcho flota, y lo que flota acaba siempre saliendo a flote. Por lo tanto, no guardamos una reliquia obsoleta. No somos los últimos de ayer, sino los primeros de mañana. Estamos sosteniendo para la humanidad, para buena parte de la humanidad, para el futuro, algo que tiene que ver con la plenitud personal y social y que no tiene rival como factor enriquecedor. Muchas gracias. Estamos en el límite del tiempo previsto, vamos a dar la oportunidad de hacer una pregunta. Simplemente. Si es que hay, si no... Sí. Muchísimas gracias por la visión que nos ha dado de la familia y del matrimonio. Esta mañana hablaban de la importancia del lenguaje para, si no cambiar la realidad, sobre todo cambiar pues, la conducta y la sociedad.
aborda muchos aspectos. Y yo pensaba que es verdad que la realidad permanece, pero en relación con el matrimonio, al cambiar el concepto de matrimonio, no sé si se está tocando de alguna manera la esencia del matrimonio y está influyendo mucho, ¿no? Sí. Sí. O sea, decididamente sí. Pero ¿cómo se ha tocado la esencia de la libertad? La esencia del amor, la esencia de la relación con Dios, la esencia del bien común, ¿no? La esencia de la protección a la vida. Estamos en una crisis cultural de fondo que evidentemente el tsunami se ha llevado por delante matrimonio y familia, pero se ha llevado por delante un montón de cosas más. Por lo tanto, la reconstrucción es todo, antropológica, cultural, social, mediática, lingüística, es decir, es multifocal, ¿no? Desde el punto de vista de matrimonio y familia, la dificultad mayor yo creo que vendrá por dos lados. Desde el punto de vista teórico, por la ideología de género, porque tiene una característica, es que es dogmática. O sea, no admite el mínimo diálogo porque no tiene fisuras. Es un bloque como el marxismo. O sea, está cerrado totalmente y no cabe ningún diálogo. Y por lo tanto, cuando se instala como lo único verdadero y por lo tanto cualquiera que disiente es enemigo y es contrario al pueblo. Este es el problema. O sea, no admite minorías, ¿no? Desde el punto de vista práctico, el problema es el relativismo. Es decir, por ser claros, la incoherencia de mucha gente que, o por falta de formación, o por debilidad, o por biografía, de hecho, no son concordes en su vida con lo que saben y conocen que es bueno y verdadero. Yo creo que, y sin embargo, como en todo lo demás, saldremos adelante, claro que sí. O sea, un siglo son 3 generaciones. A ver, yo no lo veré. Yo creo que todavía no hemos tocado fondo en este tema, pero indudablemente esto saldrá para adelante. No, iba a decir, no solo por ser proyecto de Dios, como si hubiera algo más, ¿no? Porque es proyecto de Dios desde el punto de vista sobrenatural, pero es que además porque Dios ha hecho así a la persona humana. Y ahí no hay errores, ¿no? Hemos pasado por muchas a lo largo de la historia. Entonces, yo la verdad es que he visto tantas cosas, he oído y he conocido tantas cosas negativas que tengo una profunda esperanza, cada vez más amplia. Aparte de que no nos engañemos, hay muchas realidades estupendas en muchos lugares, en muchos ambientes distintos, en muchas realidades eclesiales distintas, en muchos ambientes también cristianos no católicos y en diversas culturas. Y después, las nuevas generaciones son siempre nuevas. Los mayores siempre nos creemos que la historia es nuestra. Y no, o sea, es que vienen unos empujando, nos quedan 3 telediarios. A mí menos, pero bueno. Y por lo tanto, también entre la gente joven hay mucha capacidad para redescubrir cosas que es que venden muy bien, porque son un producto inmejorable. Muy bien, pues nada más que agradecer a don Juan Ignacio esta exposición tan clara y sobre todo la que nos ha mostrado un panorama de lo que tenemos delante y a la vez nos ha dejado con una puerta abierta a la esperanza, ¿no? Muy bien. Ahora los alumnos del instituto